Continuamos con más información y muchas veces, Jorge, se habla de los casos de violencia hacia la mujer. Hemos visto también que se han hecho muchas charlas y muchas marchas justamente con Ni Una Menos, pero también podemos hablar, o se tiene que hablar, ¿por qué no?, de la violencia hacia el hombre. Así es, existe la violencia hacia el hombre. ¿Por qué motivos? Buen mediodía, Liliana Menú. Gracias por estar. Hola, buenas tardes a ustedes y bueno, a toda su audiencia. En realidad la violencia se da hacia las personas, ¿sí? Por ahí es importante considerar desde ese lugar. Y obviamente la violencia es un modelo aprendido, ¿sí? Según la matriz de aprendizaje que cada uno puede llegar a tener, según el género que porte, ya sea en hombres o mujeres, podemos ser violentos. De hecho, es natural que nosotros seamos agresivos. Pero cuando nosotros encontramos que la agresividad es una respuesta diaria, cotidiana, para todos nuestros conflictos y los resolvemos desde ese lugar, ya nos instauramos en una cuestión de violencia, ¿sí? Entonces, tanto las mujeres como los hombres pueden ser violentos. Eso, digamos, obviamente es así. Ahora bien, la lucha por la mujer en todo el contexto, en cómo se ha ido dando, ha sido que es el miembro más vulnerable junto a los niños y los ancianos de poder recibir este tipo de violencia. Y cuando hablamos de los niños y los ancianos, obviamente no dejamos afuera que por sus contextos en el cuales se desarrollan sus actividades o sus relaciones vinculares, puedan estar merced de una violencia, ya sea de la madre o de las hijas, en el caso de los adultos mayores, ¿no? La cantidad, digamos, tanto a nivel nacional, local e internacional respecto a la violencia hacia el hombre siempre es inferior, ¿sí? Las cifras hablan siempre de un 0.2% de la violencia hacia el hombre. En la Secretaría de Paridad de Género, en el programa de atención integral a la violencia de género, nosotros recibimos, al ser una Secretaría de Paridad de Género y tener una cuestión de violencia de género, recibimos, vuelvo a insistir, en el contexto de las personas que sufren violencia, ¿sí? Obviamente en esto no podemos dejar de lado tampoco al colectivo de diversidad sexual, que también pueden sufrir situaciones de violencia de género. En el año que pasó nosotros hemos tenido 2 hombres haciendo procesos terapéuticos por su situación de violencia de género, ¿sí? 2 hombres en contraposición de 95 o 98 mujeres que han hecho procesos terapéuticos por esa misma situación. O sea, los números como que están a la vista, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos que se le brinda a las personas, en este caso a los hombres, que van y denuncian violencia de género? Es la misma situación, porque están en la misma situación de vulnerabilidad que las mujeres. Están siendo amedrentados, humillados, digamos, se brinda la misma situación porque, volvemos a insistir, son personas que sufren violencia, ¿sí? De hecho, digamos, la única diferenciación ha sido porque, bueno, en estos contextos de la experiencia que hemos tenido el año pasado con los procesos terapéuticos que hemos tenido, ninguna de las 2 personas ha necesitado el patrocinio jurídico gratuito para poner el límite, lo han podido resolver desde otras instancias. Cuando nosotros necesitamos la instancia legal para poner límite a estas situaciones, estamos dando cuenta de que todas y cada una de las estrategias implementadas anteriormente no han tenido efecto en la persona para detener la violencia, ¿sí? Y el abordaje es integral, es a través de un psicólogo, de una psicóloga, de un trabajador social, una trabajadora social, y un abogado en el caso que así lo requiera, a fin de ver que no se vulneren los derechos. Por ejemplo, en uno de los casos estaba la cuestión de el impedimento del régimen de contacto con su hijo, lo cual, digamos, era una cuestión que había que poder regular y ordenar, pero él ya tenía regulado un régimen por ese contacto comunicacional, entonces no hubo, digamos, la intervención directa desde la Secretaría. Pero sí se brindó todo el asesoramiento correspondiente porque, vuelvo a insistir, es una persona que sufre violencia, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, los casos son muchísimo menores. Dentro de esa cuantía en la minoridad, uno puede establecer que está el mito de que los hombres no van a denunciar porque los policías se burlan de ellos, que de hecho en alguna situación ha sucedido, pero también, digamos, la Secretaría ha trabajado desde el discurso y desde la capacitación a los policías con una cuestión del discurso de la paridad para poder escuchar estos discursos y que también se tenga en cuenta, vuelvo a insistir, partiendo de la base de que es una persona que sufre violencia. ¿Dónde funciona esta Secretaría? La Secretaría funciona en Necochea 270, en pleno centro, digamos, de la capital. Bien, y por supuesto se espera a todo el mundo que quiera acercarse, adultos. Sí, adultos mayores de 18 años, sí, porque los menores están, digamos, en Secretaría de Niñez y vemos el caso por caso a ver si evidentemente nosotros podemos absorber o no
esta realidad poblacional de menores de 18 años, porque tenemos en cuenta, por ejemplo, una adolescente de 16 años que está conviviendo hace 2 años con una persona y que ya tiene un hijo, digamos, lo tenemos que poner en otro contexto y en otra situación. En cuanto a los agresores propiamente dicho, tenemos un equipo conformado por un psicólogo y un trabajador social que por ahí también estaría muy interesante que alguno pudiera venir y conversar cuál es la realidad del agresor en función de esto. El hombre en general es muy difícil de acceder a los procesos terapéuticos y decir, a mí me pasa algo, ¿no? Y mucho más cuando se trata de situaciones de violencia, cargan con mucha vergüenza, mucha culpa, y es difícil que puedan hablar. A veces el hablar con el entorno inmediato, que es su familia, ya cuesta, y hablar con un profesional, con un desconocido, cuesta como muchísimo más, ¿no? Claro. Bueno, Liliana, y lo importante también es que tanto hombres como mujeres seguir insistiendo que se denuncie, ¿no? Si sufre alguna agresión de parte de su pareja, cualquier tipo de agresión, digo, sea física o verbal, que vaya y denuncie. Exactamente, cuando es una agresión en donde se están vulnerando todos y cada uno de los derechos, el derecho básico de la vida, y no inventar situaciones, ni de un lado ni del otro, que ameriten alguna otra cuestión que corre por otro lado, ¿sí? Cuando son situaciones realmente en donde trabajamos con el sufrimiento y el dolor de la gente, obviamente que estas situaciones deben denunciarse. muchas gracias por estar. Por favor, Hasta a ustedes por la invitación. Un próximo encuentro. Y vamos a cambiar de tema porque